Muy buenas noches, profesora, compañeros del programa de Administración de Riesgo, Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Militar Nueva Granada. En el presente mapa conceptual se va a conceptualizar la exposición del mismo, abarcando los temas más relevantes que concernientes a la gestión de riesgos ocupacionales. Iniciamos desde su evolución del riesgo laboral, eh, la historia del riesgo, las leyes y estudios del mismo. Eh, Inicialmente se remonta al año 1750 años antes de Cristo en los escritos en Babilonia en el código de Hammurabi. Posteriormente, en el año cuarto antes de Cristo, el señor Hipócrates de la antigua Grecia escribió efectos nocivos del plomo en los mineros de la galena. Eh, el italiano Bernardino Ramazzini, que es el padre de la salud ocupacional, eh, en- escribió el libro de Morbis Articum Diatraba, donde estipula o hace referencia a múltiples enfermedades ocupacionales y causadas por el ambiente de trabajo y a la exposición al medio ambiente sin tener los medios de protección personal a las personas. En el año de 1500 aparecen las leyes de las Indias, proclaman las primeras normas de protección a los trabajadores en las minas. Eh, Además, en el año 1956, el señor Henry Agricole escribe el libro de Re Metallic. Y el señor Charles Turner Tracker escribe el libro de FXR. Asimismo, en la edad, en el siglo XIX, mediante la revolución industrial iniciada en Inglaterra, eh, los obreros forman sus comunidades y sus movimientos para exigir la protección a las personas y el reconocimiento de las condiciones de trabajo en grandes masas de mano de obra. Es donde inician los primeros movimientos para exigir la protección a la salud en los trabajadores. Eh, Además está la Ley 31 de 1995, que es la prevención de riesgos laborales, que está actualmente en Colombia, que inicia el nacimiento de la salud ocupacional en Colombia. A nivel mundial, del año 1930 a 1860, se construye el movimiento de salud pública. Asimismo, otras personas como William Fard, inglés, fundador del concepto moderno de la vigilancia epidemiológica. El francés Villerin, estudios epidemiológicos en obreros franceses. En Colombia, el padre de la salud ocupacional se lo debemos al señor Rafael Uribe a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, donde se pueden ubicar las raíces de la salud ocupacional en Colombia, la protección del medio ambiente y, y los derechos de los trabajadores en cuanto a prevención de enfermedades laborales y, y accidentes. La Ley 57 del año 1917 obliga a las empresas con más de 15 empleados a otorgarles asistencia médica, farmacéutica, pago de indemnizaciones y gastos funerarios. Asimismo, la Ley 57 de 1917 obliga a las empresas con más de 15 empleados a otorgarles asistencia médica, eh, farmacéutico, pago de indemnizaciones y gastos funerarios en Colombia. Movimientos demócratas y sindicalistas en el año 50 hasta el año 1980.
Eh, se originó la Asociación Latinoamericana de Seguridad y Higiene de Trabajo en el año 1977. Además, en el año 1981, la Organización Internacional del Trabajo ya hace sus primeros apariciones y aduce sobre la gestión de riesgos ocupacionales. El año 90, la misma Organización Internacional del Trabajo hace un sistema normativo de carácter preventivo en las enfermedades en el riesgo laboral, en la gestión de riesgos ocupacionales, y la Ley 100 de Sistema Integral de Seguridad Integral. Tenemos unos conceptos básicos como es la seguridad, riesgo, gestión de riesgos, proceso y mejoramiento en procesos. ¿Qué es la seguridad? Se entiende como la ciencia que tiene por objeto la prevención de accidentes, sean estos originados en ocasión del trabajo como fuera de dicho ámbito. Además, algunos actores lo definen como la evaluación de la aceptabilidad al riesgo, la evaluación del grado de aceptabilidad al riesgo. Eh, ¿Qué es el riesgo? Pues no, hay varios actores que tienen diferentes definiciones. Una de ellas pues se define como la incerteza, cuando no existe seguridad que un evento vaya a ocurrir, y pérdida si el evento ocurre conlleva consecuencias inesperadas. Otros dicen que el riesgo es igual a amenaza más vulnerabilidades y la probabilidad de que ocurran consecuencias catastróficas. Se conoce como la posibilidad que algo tendrá impacto en los objetivos de la organización, y se entiende que es la combinación de la probabilidad de un evento y su consecuencia. La administración de riesgos tiene cuatro pasos, que es la identificación de los peligros, análisis y evaluación, tratamiento y monitoreo y revisión. Es necesaria una gestión de riesgos para valorar los riesgos y determinar cuáles son los riesgos más relevantes. Permite identificar los riesgos, iniciando con una iniciación de identificación de peligros, planificación, seguimiento, control, ejecución y un cierre. Aplicado a diferentes disciplinas como la estadística, economía, psicología, ciencias sociales, biología, ingeniería y análisis de sistemas, además de la teoría de la decisión. Diferentes actividades tienen por objetivo mitigar los riesgos existentes en las organizaciones. La gestión de riesgos está estipulada bajo los parámetros bajo la ISO 31000, que es la gestión de riesgos. Que es un proceso, se define como la unidad que cumple con un objeto específico. Tipos, hay dos tipos del negocio y de apoyo. El mejoramiento de procesos se puede conseguir por la descripción de los procesos y mejorar las mejoras. Los beneficios de la administración de riesgos. ¿Por qué son importantes administrar los riesgos? Mejora la evaluación y la rentabilidad dentro de la organización, protege los bienes y los recursos, ya sean activos, como las personas, eh, y los recursos intangibles y tangibles, para lograr una mayor capacidad productiva. Es adecuada, una gestión de riesgos adecuada mejora el uso de los recursos, asignándolos en una forma racional al tener en cuenta la relación del costo-beneficio. Promueve el desarrollo de una cultura preventiva en la organización. Terminada ahí mi participación, doy continuidad a mi compañera Marcela, quien va a establecer el contexto. Bueno, muy buenas noches, profesora. Muchas gracias por su atención. Entonces, pues bueno, dando continuidad al tema, vamos a hablar de establecer el contexto del proceso para la gestión de los riesgos. Bueno, es muy importante que al momento de establecer el contexto a nivel interno, la empresa, a nivel gerencial,
determine el contexto externo y el contexto interno para poder definir los objetivos a la hora de establecer un proceso en la gestión de los riesgos. Bueno, dentro del contexto externo, una empresa pues interactúa con muchos factores. Uno de ellos puede ser el tema político, el tema social, está también el medio ambiente, o sea, son todos los factores externos, el factor económico también, y pues esos son factores que no son propios de la empresa, pero que sí llegan a afectarla, porque pues eso una empresa interactúa con un entorno de cosas. Y el contexto interno hace referencia a todo el tema interno de la empresa, cuando establece sus políticas, sus objetivos, los recursos que tiene para poder trabajar el tema de la gestión de los riesgos, todo el tema de sus normativas, de todo lo que ellos tengan establecidos ya a nivel interno. Entonces ya ellos o la empresa establece cómo los va a determinar de acuerdo con ese contexto externo y con el contexto interno. Bueno, entonces dentro de este proceso tenemos, bueno, la definición, ¿no? Que es las metas y los objetivos que pues se van a trazar, también las responsabilidades en el proceso, así como el alcance y la profundidad y la extensión de las actividades de la gestión del riesgo. Se van a definir las actividades de procesos, funciones, proyectos del producto o del servicio, y también pues las metodologías para valorar justamente los riesgos. Hay diferentes metodologías y pues la empresa ya define cuál es la más adecuada para ella en términos de que le funcione, y también en términos económicos, porque hay unos que son más costosos que otros. También pues se va a definir la forma de evaluar el desempeño y la eficacia en cuanto a la gestión del riesgo. También pues tenemos la identificación y el alcance del marco de los estudios necesarios y su extensión y los objetivos y los recursos que pues se van a utilizar. Como sabemos, pues siempre una empresa va a estar pues interactuando pues, con toda una serie de peligros y de riesgos. Entonces, pues siempre tenemos que establecer ese contexto para poder gestionarlo de la mejor manera. Bueno, dentro del otro tema que vamos a tratar nosotros está el proceso de gestión del riesgo. Entonces, ¿qué es el proceso de gestión del riesgo? Es una serie de actividades organizadas que nos van a permitir realizar este proceso de la mejor manera, y lo que nos va a permitir es tener una calidad dentro de nuestro proceso de gestión del riesgo. Entonces, ¿cómo inicia? La primera actividad es la identificación del peligro. ¿En qué consiste? En localizar los peligros existentes dentro de la empresa, y se define por un proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus características. Y pues que puede tener el potencial de causar lesiones o enfermedades a los seres humanos, de acuerdo con la NTC OSHA 18001 del año 2007. Entonces, esto es ese es el primer paso, que es lograr identificar todos esos peligros con los que nosotros interactuamos y empezar a definir de acuerdo a todos los que veamos cuáles son los más importantes. Bueno, la siguiente etapa o la siguiente actividad es el análisis. Entonces, dentro del análisis vamos a tener la evaluación de los riesgos, que son las variables existentes para la valoración, que dependerá de la metodología empleada, como pues ya lo habíamos dicho. Entonces ya ahí entramos a mirar qué metodología vamos a utilizar para gestionar el riesgo. Dentro del análisis también tenemos las consecuencias de la probabilidad y la periodicidad. También vamos a ordenar todos los peligros que nosotros encontramos, y como lo decía anteriormente, se deben priorizar, porque pues no todos los riesgos los podemos
tratar, porque pues hay riesgos que de pronto pueden generar, pueden resultar siendo pues mucho más costosos, entonces vamos a tener que priorizar cuáles son los más importantes y cuáles realmente nos podrían llegar a ocasionar daños y que definitivamente tenemos que tratar. Bueno, continuamos con la planificación. Entonces, dentro de la planificación ya se delegan pues las responsabilidades, cómo vamos a mitigar esos riesgos y pues definir los focos y las acciones que nosotros pues vamos a establecer pues para manejar los riesgos. Después de eso tenemos que realizar un seguimiento. Entonces el seguimiento, pues a ella tenemos, ya vamos adquiriendo los datos, vamos a ir monitoreando los riesgos. Al realizar estas acciones, pues vamos a empezar a generar reportes, que pues es una información muy valiosa para saber cómo vamos en ese proceso. La siguiente actividad es la comunicación y la comunicación, pues dentro de lo que estudiábamos, es uno de los pasos más importantes porque pues es donde le damos alcance de toda la información a todos los miembros de la empresa. Esto debe ser comunicado a todos los niveles de la empresa, porque es donde vamos a poder establecer los peligros que hemos encontrado y cómo los vamos a manejar. Entonces es como uno de los ejes más importantes para, para este proceso de gestión del riesgo. Y donde tenemos, pues, si es viable la gestión del riesgo ocupacional. También tenemos el siguiente, el paso final, que es el control. Entonces, dentro del control, vamos a tener que jerarquizar todos los peligros que encontramos. Entonces, como nosotros sabemos y como pues nos han enseñado a través de la carrera, siempre pues va a haber desde el más importante, desde lo primero que vamos a tener que hacer como profesionales, que es, bueno, empezamos con el más eficaz, como lo dice la gráfica, que es la eliminación de ese peligro. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver si podemos realmente eliminarlo para que no se nos presente ese riesgo, ¿sí? Luego sigue la sustitución, que es ver si, por ejemplo, en el caso de un material peligroso, podemos sustituirlo por otro. Entonces, ese sería el siguiente paso. Luego tenemos los controles técnicos o controles de ingeniería, que pues ya es hacer modificaciones, por ejemplo, a los equipos o a los procesos como tal. Luego tenemos los controles administrativos, que es como cambia la forma de cómo la gente trabaja. Algún ejemplo es, por ejemplo, perdón la redundancia, es, por ejemplo, colocar alarmas o realizar cambios en la manera de trabajar de las personas pues, para mitigar ese riesgo. Y finalmente tenemos la protección del trabajador a través de su equipo de protección personal. Ese es el último en la jerarquía de los controles. Entonces, dentro de esto tenemos, pues, como sabemos, todos los elementos de protección personal. Aquí, pues, nosotros quisimos poner algunos que, pues, está dentro de la protección auditiva, la protección corporal, proteger los ojos, las botas adecuadas, pues, para el trabajo que se esté realizando, los cascos, guantes y pues dependiendo obviamente del trabajo, pues la protección respiratoria. Entonces ahí ya entramos a ver, de acuerdo al trabajo que se esté realizando, qué se necesita para proteger a nuestro personal. Dentro de los, aquí sí se me olvidó, dentro de los aspectos de control, bueno, sí, aquí tenemos, bueno, unos aspectos fundamentales, entonces que siempre vamos a tener que trabajar. Entonces tenemos la fuente, que son los equipos, las maquinarias, las herramientas o los procedimientos, el medio que es el puesto de trabajo y finalmente pues el individuo que ya en este punto pues es cuando entramos a colocar los elementos de protección personal. Listo. Bueno, continuamos con el siguiente tema que es establecer el contexto. Perdón, no es sí que lo encontré auxilio.
Alejo. Listo. Bueno, hemos culminado, ya aquí están pues todos los temas respecto a la gestión de riesgos ocupacionales. Le agradezco mucho por su atención, profesora. Muchísimas gracias. Hasta luego.